Paz y bien en el Señor, amigos de Fe TV. Bienvenidos a su programa, Un Café Capuchino. Soy Fray Francisco Castillo y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y creo que es un tema que se las trae y que realmente debemos de meditar más en el tiempo en que estamos viviendo, y es el discernimiento cristiano. Y podemos decir, ¿y para qué vamos a hablar sobre el discernimiento? ¿O qué con eso del discernimiento? Tantos santos que han hablado sobre esto, y creo que es importante, y más, como les dije anteriormente, más en este tiempo en el que estamos, hablar sobre el discernimiento cristiano. Vivimos en un mundo donde todo se da precocido, o donde todo es de tendencia en tendencia, o vivimos en el zapping moderno de pasar la página a cada rato. Y creo que dentro de nuestra vida cristiana es súper importante poder entender y poder hacer nuestro en la vida cotidiana como cristianos del discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento nos lleva a pensar y a escuchar la voz de Dios de una manera distinta dentro de nuestra vida. Nos hace entender que Dios no está alejado de la realidad, sino que está con nosotros en medio de nuestras luchas y dificultades de la vida cotidiana. Entonces, en medio de este mundo, que el dinero está por encima del corazón, en este mundo donde muchas veces lo urgente está por encima de lo importante, es fundamental poder pensar en el discernimiento como una cuestionante de todos los días. Pero bien, hay que devolverle a su importancia indispensable al discernimiento, no solamente porque es algo cristiano, sino porque verdaderamente esto nos va a ayudar a nuestra felicidad y a nuestra santidad. Pero primero, una pregunta importante con respecto al discernimiento. ¿Y por qué discernir? ¿Discernimiento para qué? Pues bien, tal vez podamos decir, no, es que yo ya estoy casado, Fray, hace tiempo me casé, o no, Fray, yo ya soy religioso, soy religiosa, soy sacerdote, y ya no tengo que andar en esas cosas de discernir, ya discerní mi vocación hace tiempo atrás, ya estoy bien casado, ya estoy dentro de la vida religiosa, ya soy sacerdote. ¿Para qué? El discernimiento, ¿para qué ya en este punto de mi vida, Fray? Pero lo que tenemos que tener presente es que el discernimiento es una constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un regalo que se llama la vocación, y dentro de ese regalo, o más bien ese regalo, se va abriendo constantemente en nuestra vida. Es un regalo que no terminamos de abrir hasta el momento de nuestra muerte. Procesualmente vamos entendiendo lo que Dios quiere para nosotros día con día. Y por eso es importante el discernimiento constante. Ojo con eso. Podemos decir que el discernimiento queda en una etapa de nuestra vida. Podemos decir, yo ya discerní hace mucho tiempo, ya me casé, ya no tengo nada más que hacer. O podemos decir, no, dejémosle el discernimiento a las personas que están buscando su vocación, podemos decir también. O lo peor, podemos decir que, bueno, ese chico está haciendo discernimiento, y pensar o encauzar que el discernimiento solamente es para la cuestión sacerdotal o religiosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el don de la vocación es un regalo. Dios nos da un regalo como amigo y nosotros vamos abriéndolo poco a poco en el transcurso de nuestra vida. Según Fray Lázaro Iriarte, en su libro Ejercicios Espirituales, habla de la vocación en 3 momentos. Dice que el primer momento es de la elección divina en Cristo en esa hora eterna de Dios, antes de habernos creado, que forma parte del proyecto global del Creador. Antes de la creación del mundo, yo estaba presente en la intención de Dios. Qué hermoso esto, en la sabiduría y sobre todo en el amor del sumo bien, con mi seguridad, con mis dotes y mis limitaciones, con mi entorno familiar y social. En un primer momento, hablando de estos 3 momentos de la vocación o del llamado a la vida, en un primer momento yo estaba en el sueño de Dios. Estaba ahí en la intención de Dios, en la sabiduría de Dios, ya pensado en medio de un entorno social y familiar, con mis debilidades, con mis dificultades y con mis cosas también buenas y hermosas que Dios ya pensaba para mí en la eternidad.
Ese el primer momento de la vocación. El segundo momento se produce, dice Lázaro Iriarte, cuando en el curso de la vida, cuando reconozco la ternura y el abrazo cariñoso de Dios, donde Él mismo me hace partícipe de su proyecto. Este es el llamamiento o la vocación. El segundo momento, nos quiere decir Lázaro Iriarte, que es ese momento en que nosotros reconocemos o nos encontramos frente a frente con el Señor y desde ahí reconocemos su ternura y su amor para con nosotros y su motivación, que es lo más importante, para que nosotros podamos ser cooperadores de su proyecto divino. Este es el segundo momento de la vocación o del llamado de Dios. Y un tercer momento decisivo también es mi respuesta libre a la propuesta de Dios, el cual no impone a nadie su plan, sino que respeta la libertad física y moral del llamado. Acá tenemos que tener en cuenta estos tres momentos para darnos cuenta por qué es tan importante discernir en nuestra vida cotidiana, aún en medio de que ya hemos adquirido o ya hemos dicho sí a una vocación específica. Tres momentos importantes. El primero, en la eternidad de Dios, que es el momento en que Dios nos piensa y nos proyecta, cuando estábamos en el sueño de Dios y que ya nos estaba proyectando para algo importante en el mundo, para ser felices y para amarnos primeramente. Un segundo momento, que es el momento en que ya nosotros estamos aquí en la tierra y reconocemos el amor de Dios y lo palpamos todos los días. Ese segundo momento nos hace entender que Dios nos tiene aquí para algo importante. Y un tercer momento que tiene que ver con la cuestión de darnos cuenta o de responder a la vocación que el Señor nos ha dado. Y esta respuesta no se da simplemente en un momento específico, se da en el transcurso de toda la vida. Me encanta cuando leí la historia de San Felipe de Jesús, un mexicano, o más bien un fraile que fue mártir en México. Él escribe una carta estando en la cárcel, antes de ser ejecutado, 2 días de ser ejecutado, escribe una carta para sus padres y en la carta dice: gracias papá, gracias mamá por todo lo que hiciste por mí, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias porque encontré la vocación de Dios en medio de la vida religiosa. Y después dice: así como ayer dije que sí, hoy nuevamente digo que sí al Señor y estoy dispuesto a todo con generosidad. Hermoso, porque en la vida de San Felipe de Jesús se ve una constante o un constante discernimiento todos los días. Y yo creo que la tentación más grande en medio de nuestra vocación es pensar que el discernimiento fue algo pasajero y que ya no tengo que hacer caso y que ya esa etapa pasó de mi vida. ¿Por qué? Porque nos podemos dormir, como decimos popularmente, en los laureles y dejar que el enemigo se aproveche de esa inconstancia o de esa tranquilidad o de ese sueño que más que descansar puede ser una indiferencia ante la vocación que he elegido. Por eso es tan importante, y San Felipe de Jesús nos lo puede dar a entender, es tan importante poder decir sí todos los días. ¿Y cómo digo que sí yo todos los días? Cuando me pongo en un constante discernimiento. Así que no basta haber solamente elegido una vocación, sino que el discernimiento va constante en nuestra vida. Y bueno, pasando esta parte de Lázaro Iriarte, que yo creo que para cualquier cristiano es importantísima entender los 3 momentos del llamamiento divino, ¿verdad? En la mente de Dios, en el reconocimiento de Dios dentro de la vida, en su amor y su plan para cada uno de nosotros. Y el tercer momento, que es la respuesta libre y constante de nuestra vida. Después de ver esta parte tan hermosa de la vocación, tenemos que entender que Dios nos ha pensado desde la eternidad para un proyecto para cada uno de nosotros, el cual solo nosotros mismos podemos cumplir con ayuda de Dios. Dios, y esto es importante, hermanos y hermanas, entenderlo para nuestra vida cotidiana. Dios, por encima de cualquier pronóstico o por encima de cualquier cuestión que nos diga el mundo, Dios no nos crea en serie, como que si fuéramos una industria donde nos va creando en serie.
Dios nos crea en serio, para el amor y por el amor. Y es importante entender, hermanos y hermanas, que a una elección de amor solo puede corresponder una respuesta generosa de amor. Y esa es la respuesta que nosotros damos constantemente en nuestra vida. Bien, veamos un ejemplo del llamado vocacional por excelencia. Me encanta de llamarlo llamado vocacional por excelencia porque creo que en ella, ya vamos a ver de quién hablamos, en ella se resume toda la pregunta de Dios desde la eternidad y la respuesta del hombre desde la vida cotidiana. Y es la figura de María, nuestra madre. Y vamos a hablar un poquito sobre ella y su llamado vocacional y su respuesta, porque nos va a dar luces para darnos cuenta que esta cuestión de la vocación y el discernimiento constante todos los días es una cuestión que no podemos pasar desapercibida y que tenemos que poner atención en pro de nuestra santidad y en pro de nuestra felicidad. Lucas 1, del 25 al 38, nos dice lo siguiente. Anuncio del nacimiento de Jesús. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José. De la familia de David, la virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. María respondió al ángel, ¿y cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca será llamado Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y la que consideraban estéril está ya de 6 meses. Pues nada es imposible para Dios. Respondió María, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. María visita a Isabel y entonces se levanta y se dirige apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Esta es la lectura de Lucas 1, del 25 al 38. Y la leemos para irla fragmentando un poquito. Es hermoso y yo creo que esto resume, como decía anteriormente, resume la vocación o el llamado de Dios desde la eternidad y la respuesta del hombre, en este caso María, desde la vida cotidiana. Bien, para analizarlo más ricamente o ir dándole como ese valor o rumiarlo poco a poco, vamos a entender varias cositas importantes. Pero antes vamos a irnos a una pausa comercial y volvemos con un café capuchino. Paz y bien el Señor, hermanos. Pues seguimos en su programa, Un Café Capuchino. Y estábamos hablando del discernimiento como una constante de nuestra vida. Y estábamos específicamente hablando de este texto de Lucas que nos habla de la anunciación del Hijo de Dios a María. Y tiene un sentido, y este sentido vamos a tratar de irlo desmenuzando poco a poco porque nos va a dar luces para esa pregunta desde la eternidad y esa respuesta del hombre desde nuestra cotidianidad. Y es que María es ejemplo de vocación en nuestra vida cristiana, porque María escuchó con atención lo que Dios, por medio del ángel, le estaba anunciando. Y dentro de este anuncio,
hay cosas que tal vez puedan sonar interesantes para María o descabelladas. Y María tiene todo el derecho y el sentido de preguntar cuando el ángel le dice: concebirás y darás a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús. Y toda la razón María de preguntar: ¿y cómo sucederá eso si ni siquiera convivo con varón? Y esto porque María entendía y sabía, y es una pregunta demasiado valiosa y demasiado con los pies en la tierra, podemos decir, porque María sabía que todavía no estaba casada y que todavía no había estado con un hombre, que en este momento era su prometido José y que era imposible poder tener un hijo. Y le pregunta esto al ángel, y el ángel con toda tranquilidad le responde que será el Hijo del Altísimo, que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que por eso será llamado el Hijo del Altísimo, el niño que va a concebir. Bien, María escucha con atención todo esto, y aunque escucha con atención, no está pensando en sus proyectos y sueños, no está pensando en la situación con José ni siquiera, no está pensando en su situación cultural por quedar embarazada desde ese momento antes de estar casada, no está pensando en que es muy joven para una misión tan grande, pero sí lo tiene presente. Pero lo importante es que María está escuchando con atención lo que Dios tiene que decir. Y esto nos puede hacer comprender de que María no era una persona simplemente que pasaba en la oración y que no llevaba la oración a la vida cotidiana. No. María está consciente de todo esto, pero está poniendo atención no al mundo en este momento. Está poniendo atención a lo que Dios tiene que decir para ella. Y esto es importante y vamos a ir tomando eso para ir echando para nuestro saco en el discernimiento, porque además de eso, no era que le importaran todos los detalles, sino que ella sabía que desde muy joven, o más bien desde muy joven ella sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que podía confiar en sus palabras. María es consciente de la magnitud, mas no de la profundidad del llamado. Está consciente de que esto va a traer muchos problemas. Está consciente de que esto va a traer muchas incomprensiones. Está consciente de que esto tal vez le va a truncar sus sueños, pero confía en el Señor. Y en ese momento del llamamiento de María, ella está pensando más en lo que Dios tiene que decirle que en lo que ella puede sentir o pensar. Pero ella sabe, y en esto yo creo que hay que poner toda la mirada, ella está consciente y se fía en el Señor porque sabe una verdad eterna. Dios no juega con el llamado que le hace a cada ser humano. Al contrario, Dios se juega la divinidad al hacernos cooperadores de su proyecto divino de amor. Y esto es hermosísimo. Y esto lo pudo entender María en medio de la profundidad incomprensible del llamamiento que Dios le estaba haciendo. Dios no nos está llamando en serie, nos está llamando en serio. A María la está llamando en serio, no juega con el llamamiento, más bien está poniendo en juego Dios mismo, su divinidad, al hacer que María sea la madre de Dios Hijo. Y esto tiene que calar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, Dios no juega con ese llamado. Cuando Dios nos llama y se juega Él la divinidad al poner en nuestras manos el ser cooperadores para un mundo mejor, para que el mundo crea y tenga vida en abundancia. Y esto es hermosísimo. Y esto yo creo que tenemos que echar para nuestro saco, para nuestro corazón, porque en eso se proyecta el servicio y la vocación de toda nuestra vida cristiana. Después de esto pasa toda la cuestión con María y que ya el ángel decide decirle todo el proyecto, ¿verdad? Hasta donde ella puede comprenderlo. María dice esas palabras hermosísimas que fueron como el título de la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Panamá. Hágase en mí, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No puedo comprender la profundidad tal vez del llamamiento, pero que se haga en mí según tu palabra. Y al final del Evangelio dice algo que yo creo que podemos pensar que es un poco como redundante,
Porque dice así, dice que cuando María dijo, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra, dice que el ángel la dejó y se fue. Y uno se puede preguntar, pero ¿para qué Lucas tiene que redundar en el mismo irse del ángel? ¿Para qué Lucas dice que el ángel la dejó y se fue? Esto no tiene sentido. ¿Para qué redundar en algo que ya sabemos que es lo mismo? Pero esto tiene un sentido. Dice esto, o Lucas escribe, el ángel la dejó y se fue, para dar a entender que María se quedó totalmente sola en la rutina de su día a día, dejando tal vez la posibilidad, con toda razón, y creo que esto nos pasaría también a nosotros, con toda razón, de pensar que todo lo anterior podía haber sido producto de su imaginación, o podría haber sido producto de un momento especial de oración, o podría ser producto de algo que ella tal vez soñaba. Y con razón, la deja sola frente a una misión cuya grandeza y alcance ella no puede medir. Pero lo hermoso de todo esto es que aunque ella se queda sola en el transcurso de la vida, en el transcurso de la cotidianidad de su vida, con problemones grandísimos, porque ahora cómo le explican a José, porque ahora cómo le explican a su familia, porque ahora cómo le hacen saber al mundo de que ella está embarazada y que el hijo es el Hijo de Dios. Son tantas preguntas que podemos hacernos nosotros y que María tal vez en su momento pudo hacérselas, pero María confiaba y el ángel la dejó y se fue en la solidaridad de la rutina de su día a día. Y ahí, hermanos y hermanas, en el silencio de Dios, después de haber escuchado a Dios, María, en el silencio de Dios, María comienza el camino de fe. Y acá yo creo que es el punto culmen de todo el llamamiento de la vida del cristiano. María comienza el camino de fe. Nosotros escuchamos la voz de Dios que nos llama en un momento exacto de nuestra vida, que llega a nuestra vida y se encuentra con nosotros, el que primerea, diría el Papa Francisco, Dios que nos primerea y viene a nuestro encuentro, y ese encuentro en un momento específico de nuestra vida. Pero después de eso, nosotros no tenemos que hacer, o más bien debemos de hacer lo que María hizo, ponernos en camino, comenzar el camino de la fe, salir a servir, salir a ver cómo están nuestras Isabeles del día con día, ¿verdad? De los que necesitan nuestra ayuda. María empieza el camino de fe y de estar atenta a cada detalle. Por eso es hermosísimo que a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, Lucas dice que cuando va pasando algo importante en la vida de Jesús, dice que todo eso ella lo guarda en su corazón, que todo eso ella lo va poniendo muy, muy en el fondo de lo que va sintiendo y de ese llamamiento que tuvo años atrás. Entonces ella está atenta a cada detalle para rastrear, y esto es hermoso, para rastrear la trayectoria divina y su papel en el proyecto de Dios. Y aquí todos estamos metidos en este ejemplo de vocación cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros también, cuando nos llega la vocación o descubrimos lo que Dios quiere para nosotros, o nos encontramos con Jesús en algún momento específico de nuestra vida, debemos también de ponernos en camino de fe, de poder ir día con día en la constancia de la oración, en la constancia de los pequeños detalles, rastrear la trayectoria divina y su papel, o el papel nuestro en el proyecto eterno de Dios. María, cuando de un pronto a otro nada más se dio cuenta que lo estaba llamando Dios para un papel importantísimo en la humanidad, no simplemente dijo, bueno, yo voy a ser la mamá de Jesús, ahora ya lo que puedo hacer es quedarme ahí sentado esperando a que todo el mundo venga cuando nazca a adorar a Jesús y ojalá que traigan regalos. No. María no dice eso. María no dice, sí, ya está todo resuelto. Ya puedo ahí ya quedarme porque ya Dios me indicó qué es lo que tengo que hacer y listo. No, tampoco. María se pone en camino de fe. Comienza la verdadera trayectoria después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber entendido lo que Dios quería para ella. Ahora sí empieza el camino del discernimiento, el camino de rastrear el proyecto divino para ella, el camino de estar atenta y contemplar cada detalle de su vida. Y esto tiene que ser ejemplo para cada una de nuestras vidas y para cada una de la vocación
a que Dios nos ha llamado o ha soñado para nosotros desde siempre. Así que ya sabemos, ¿por qué discernir? Yo creo que esto responde un poco a nuestra pregunta. Discernimos porque el regalo de Dios, que es la vocación, es un regalo que vamos abriendo constantemente en nuestra vida y que es un regalo que muchas veces tenemos que decirle a Dios, Dios, ayúdame a abrir este regalo porque si no, lo voy a romper. Pero eso es una constante en nuestra vida. Por eso, el discernimiento tiene que ser una constante en nuestra vida. Y yo creo que esto es indispensable para nuestra vida cristiana, el entender cómo María, después de haber escuchado la voz de Dios, se pone en camino, un camino de fe, viendo cada detalle. Bien, entonces desde ahí tenemos que ir nosotros rompiendo muchos mitos y muchas tentaciones. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque podemos entender un mito del discernimiento es aquel que las personas a veces nos llegan a decir o nos llegan a comentar, digámoslo así, ¿verdad? El mito del pensar que cuando uno está en discernimiento o el discernir es uno para ir a la vida consagrada o para ir al sacerdocio. Y a veces uno llega, o más bien nos pasa a nosotros, ¿verdad? Especialmente cuando llegamos tal vez a donde el sacerdote, donde la hermana religiosa, y llegamos con uno como joven, ¿no? Y le dicen, hermana, es que estoy discerniendo mi vocación. Y de una vez le dice, entonces se va a ser monja, se va a ser religioso, se va a ser religiosa. Y podemos caer en eso. O también cuando llegamos donde la familia, ¿verdad? O mi propia familia, y decimos, es que estoy discerniendo mi vocación. Y ya piensan que va a ser sacerdote o va a ser monja. Ese es uno de los mitos, yo creo que más arraigados a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nuestra cotidianidad de ser iglesia. Del decir que el discernimiento es en un momento específico de nuestra vida y en una forma de vida específica, como es la forma de vida al sacerdocio, la forma de vida a la vida religiosa y todo lo demás. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el discernimiento, y este es el mito más arraigado, no es simplemente para discernir una vocación específica al sacerdocio o a la vida consagrada. Es una constante que tiene que estar presente en nuestra vida cristiana. Cuidado con ese mito. Y también hay tentaciones, pero para ir interiorizando más este mito y esas tentaciones, vamos a ir a una pausa y ya volvemos para ver cuál es la tentación más grande en esto del discernimiento. Así que no se despeguen, porque y vamos a seguir hablando en su programa, Un Café Capuchino. Paz y bien, hermanos y hermanas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares por medio de Fe TV. Este es su programa, Un Café Capuchino. Y estábamos hablando un poquito sobre el discernimiento y hablábamos un poco también sobre los mitos y las tentaciones que pueden adquirirse en el transcurso de nuestra vida eclesial. Veíamos que uno de los mitos es de decir que el discernimiento solamente se nos da en algún momento específico de nuestra vida o en algún momento específico de nuestra juventud, como que si el discernimiento solo fuera para la juventud o en una forma de vida específica como lo es la vida religiosa o sacerdotal. Este mito debemos de irlo rompiendo poco a poco, porque el discernimiento es para todos y para todas las edades. Es una constante y debemos ser disciplinados en el discernimiento. Pero una tentación, y era lo que íbamos hablando poco a poco también dentro del discernimiento, es dejar o relegar a un segundo plano la cuestión o más bien el valor del discernimiento dentro de nuestra vida cristiana. Claro, estamos en un mundo de lo inmediato, en un mundo de lo mediático, en un mundo del zapping, donde nos inclinamos a la mejor tendencia y es más fácil que otros piensen cómo debemos de vivir que nosotros estar proyectándonos y hacer tantos cálculos y hacer tantas cuestiones o problemáticas dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Es más fácil, mejor que otros decidan
qué es lo que yo tengo que ser. Y dentro de ese mundo se nos dificulta un poco el discernimiento, pero tenemos que entender algo. El discernimiento siempre nos va a llevar a entender lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios ha soñado para nosotros desde la eternidad. Y este discernimiento nos va a llevar, además, a la felicidad y a la santidad. Ojo con ese mito de pensar que el discernimiento es para un momento específico, y ojo con esa tentación de relegar a segundo plano el discernimiento en nuestra vida cotidiana por lo urgente. No podemos dejar lo importante por lo urgente. Y yo sé que a veces es muy complicado en medio de nuestra vida cotidiana poder sacar un ratito de silencio para poder saber qué estoy sintiendo en ese momento, poder sacar un ratito ahí, un espacio en el trabajo para poder leer algo que me edifique verdaderamente. Y yo sé que es muy difícil a veces decir voy a irme una tarde tal vez ahí para el convento de los frailes, o voy a irme una tarde para ir para la iglesia a estar con el Santísimo, para poder ver qué es lo que Dios quiere de toda esta situación que estoy viviendo tal vez. Pero es importantísimo, importantísimo poder sacar estos espacios en nuestra vida cotidiana para entender lo que Dios quiere para nosotros. Y esto, en lo más simple de su concepto, es el discernimiento cristiano. Cuestiones que debemos de saber, y acá pasamos a otro ámbito importante del discernimiento, ya después de ver la figura de María como vocación y discernimiento, después de ver un poquito de las tentaciones y los mitos dentro del discernimiento, vamos un poco más al fondo, un poco a lo que el Papa diría abrir con delicadeza el regalo de Dios, que es la vocación. Y es que el Papa mismo nos dice que la vocación es el llamado divino de Dios para cada uno de nosotros, lo que Dios ha soñado, el regalo de un amigo que me conoce. Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que arriesgar. Y esta frase me encanta, esta frase es de la Christus Vivit 289 y creo que nos puede dar muchas luces de lo que es el llamado de Dios, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el llamamiento o el discernimiento es simplemente una serie de cosas que tengo que cumplir y listo. Y no, el discernimiento y el llamamiento es ese momento, ese regalo de Dios que es interactivo, que pocas veces o tantas veces nosotros podemos poner en juego tanto y también poder sacar de él tanto más. Entonces, la vocación es una cuestión dinámica. Así tiene que ser también nuestro discernimiento. Además de eso, hay que entender que la vocación es un don de Dios, pero también es una tarea. En otras palabras, y un poquito más poéticas que me gustan más, la vocación es una gracia de Dios, pero también es un arte que se va aprendiendo todos los días. Y un artista que no hace bocetos todos los días, que no se pone a tachar sus pinturas, que no corrige lo que está haciendo y lo hace de nuevo, un artista que no se pone a poder, como quien dice, perfeccionar la técnica, va a ser un mal artista. Y esto también pasa con nuestra vida cristiana y con nuestra vocación, que es una gracia de Dios, o sea, nos viene de Dios y Dios la ha puesto en nuestro corazón, pero también es un arte que poco a poco, en el transcurso y la constancia, vamos perfeccionando. El discernimiento, hermanos y hermanas, es una constante e implica la vida entera. Se debe de entrar en uno mismo. Aunque ya hayamos escogido una vocación, el discernimiento no se detiene. Esto es una regla de vida. Aunque ya hayamos escogido la vocación, aunque ya escogimos la gracia, o más bien ya encontramos la gracia de Dios en nuestra vida, el discernimiento, ese perfeccionar la técnica, podemos decirlo así, no se detiene en nuestra vida cotidiana. Recordemos a María. Ya María había sido llamada para una vocación específica y una vocación que ella misma tal vez no entendió en el momento la profundidad y el alcance. Pero ella, después de entender lo que Dios o escuchar lo que Dios quería de ella, no solamente se quedó ahí sentada y dijo, ya se me resolvió la vida, no tengo nada más que hacer, sino que ella se pone en camino de la fe, estando constante y poniendo atención a cada detalle de la vida y a cada detalle de lo que le iba sucediendo en la cotidianidad, para poder rastrear, acordémonos de eso,
la dinámica de ese llamamiento divino. Así que, como es don y tarea, no podemos quedarnos ahí nada más, como quien dice, esperando a lo que Dios quiera, ¿verdad? Sino que tenemos que ponernos en esa constante de estar escuchando la voz de Dios y discerniendo qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios, que es bondad, nos ha creado buenos y ha soñado algo hermoso para nosotros. ¿Para qué? Para que seamos felices. Pero en la constancia de la vida vamos encontrando este no sé qué divino que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bien, vamos a dejar hasta aquí un poquito la parte del discernimiento como lo que es, ¿verdad? Ya tenemos clarísimo de que no podemos hacer que el discernimiento sea en un momento de nuestra vida nada más. Y no podemos tirarnos ahí en el sofá a decir, no, yo ya encontré mi vocación, yo ya me casé, ¿verdad? Yo ya tengo mis hijos, ya mi vida está terminada. No, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la vocación y el discernimiento es una constante en nuestra vida. Tenemos clarísimo eso. Y nuestra figura, así por autonomacia, podemos decir que es nuestra madre, la Virgen María. Dejemos esto de lado un poquito y veamos unos tips para el discernimiento en medio de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Porque podemos hablar solamente de que el discernimiento es una constante, pero tal vez no tenemos las técnicas necesarias para poder discernir en nuestra vida. Y hay que empezar por algo. Entonces vamos a ver estos tips de discernimiento vocacional. Yo creo que sería hasta para ponerlo como en una publicidad, ¿verdad? Tips para el discernimiento vocacional. Pero implica nuestra vida, ¿va? Lo primero que nosotros tenemos que saber al empezar nuestro discernimiento cristiano es que no hay que empezar preguntándose dónde se podría ganar más dinero o más fama y prestigio social. En definitiva, no se inicia preguntándose dónde estaré más cómodo y seguro. Y esto yo creo que debemos de tenerlo claro, porque si no, el discernimiento se va a ir por mal camino. Tenemos que tener claro que no empezamos preguntándonos dónde podré estar más cómodo o dónde podré tener mayor fama o dónde podré sentir más seguridad o placer, sino que debemos de empezar por conocernos a nosotros mismos, o más bien hacernos preguntas profundas. ¿Me conozco a mí mismo? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Dónde me pide el Señor gastar mi vida? En el discernimiento cristiano, esas son las preguntas que inician el servicio y el proyectarnos a la vocación que el Señor nos ha llamado. ¿Dónde el Señor me llama? Me conozco a mí mismo, sé de mis debilidades y fortalezas, cuál es mi lugar en esta tierra. Esas son las preguntas con las que se inicia el discernimiento cristiano. Y si hemos empezado a hacer nuestro discernimiento por el otro camino, pensando a dónde puedo estar más cómodo y descubriendo que podemos disfrazar la felicidad de placer, entonces ya podemos empezar otra vez, devolvernos en el camino y empezar verdaderamente por donde inicia el discernimiento cristiano. Y son por estas preguntas profundas que yo creo que desde al nivel personal no termina uno de responderlas, ni tiene el 100% de seguridad de poder responderlas totalmente, pero nos dan las pautas, por eso se llama el inicio del discernimiento vocacional. Nos dan las pautas para poder ir entendiendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para ir escuchando el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Eso, punto número 1. Punto número 2 en el discernimiento, o tip número 2, podemos decirlo así, el discernimiento plantea la felicidad de la propia vida en referencia a los demás. Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta en todo momento de nuestra vida. No solamente es para ser feliz yo, sino que también me lleva a llevar la felicidad o a ser servidor de mis hermanos. Entonces aquí se nos aclara una cuestión nueva. No solamente es quién soy yo, porque eso sería una pregunta muy reducida. También entra el para quién soy yo también. Entonces pongamos atención a eso. Primero, conocer mis fortalezas, conocer quién soy, conocer más o menos hacia dónde nos va llevando la vida, conocer poco a poco, ¿verdad?, dónde Dios quiere que yo gaste mi vida, y después de eso, entender que el discernimiento
a la vocación o la vocación que el Señor me ha llamado no es solo para mi propia felicidad, no es solo para mi propio placer, sino que es para también mis hermanos y poder llevar la salvación y la alegría a mis hermanos. La vocación también, y esto es otro tip, la vocación va más allá de lo que me da placer e implica la convicción de que Dios me ha hecho nacer para ser feliz. Y esto tiene que estar en la constante de nuestra vida. Dios no me quiere simplemente un trabajador de una fábrica, Dios no me ha hecho en serie, me ha hecho en serio. Así que Él lo que quiere en medio de la vocación que Él ha escogido para mí desde siempre es que yo sea feliz. ¿Por qué? Porque Él conoce mis debilidades más que yo, conoce mis virtudes más que yo, conoce de qué está hecho mi corazón, conoce hacia dónde tengo que caminar, conoce todo más íntimamente que yo. Por eso, Él sabe a dónde nosotros podemos estar en el mundo para ser felices. Y el límite, o más bien la meta de la vocación, es la felicidad y la santidad. Y en esta felicidad y santidad, amar a Dios sobre todas las cosas. Y su proyecto de amor, que es el mundo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta también como tip. Otro tip importante es que hay que repensarse en medio de la cotidianidad, ¿verdad? Constantemente. Y esto se hace en un examen de conciencia. Y el examen de conciencia no es un ejercicio simplemente para identificar los pecados, sino que tiene que ser también un ejercicio para reconocer la obra de Dios en la propia existencia cotidiana y en la historia que voy viviendo. Por eso es tan importante, y yo creo que es un tip, yo creo que no podemos dejarlo afuera, poder hacer un examen de conciencia constante en medio de nuestra vida cotidiana, ya sea en la noche cuando nos vamos a acostar o ya sea en la mañana cuando salimos a trabajar. Esto para nuestra cotidianidad. Otra cosa importantísima, el silencio. Debemos de hacer silencio, pero el silencio no como un aislamiento, ¿verdad? Podemos decir, no, yo tanto ruido aquí en la ciudad, tantas cosas que hay, tanta muerte, veo las noticias y solamente sucesos y todo lo demás, yo mejor me voy a buscar el silencio. Pero lo que quiero nada más es aislarme del mundo. El silencio tiene que ser una constante en nuestro discernimiento, pero tiene que ser desde el encuentro y no el aislamiento. ¿Y el encuentro con quién? Conmigo mismo, con el mundo y especialmente con Dios. Porque si no, si queda en un aislamiento, va a ser simplemente indiferencia. Y esto nos va a llevar a entender que Dios, o más bien escuchar la voz de Dios en medio de nuestra vida. Bien, pongamos atención a esto, llevemos al discernimiento no solamente a una etapa de nuestra vida, sino en la constante de nuestra vida cotidiana y busquemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto ha sido como un poquito, unas pinceladas así como por encimita del discernimiento cristiano. Pero es para entender de que el regalo que Dios nos ha dado, que se llama la vocación, sea cual sea, es un regalo que se va abriendo todos los días, que se va abriendo constantemente en la cotidianidad de nuestra vida. Y cuando necesitamos pedirle ayuda al Señor para abrirlo, porque si lo abrimos nosotros se nos destroza, hagámoslo, porque el Señor está ahí para ayudarnos a hacer realidad el sueño que Dios ha proyectado para cada uno de nosotros. Bien, esto ha sido todo por este día. Se despide su servidor, Fray Francisco, y este ha sido su programa, Un Café Capuchino. Paz y bien y que el Señor me los bendiga.